Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. Y al final de este programa, no lo olviden ustedes, lo pueden encontrar completo. O pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al programa. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Marc Bassett. Bienvenido a esta mesa, Marc. Muchas gracias. Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España. Bienvenida también. Muchas gracias. Pedro Burelli, analista venezolano. Bienvenido a este programa. Y Xavier Vilá, analista y periodista catalán, bienvenido igualmente a Buenos días, casa. ¿Qué tal? Corbata del Barcelona, veo que trae usted, como yo no soy hincha del Barcelona, pero Uy, aquí bueno. el hincha del Barcelona y socio es Xavier Vilá. Qué buen gusto, qué buen gusto, qué bien. Algo ha pasado. Y hoy que quiere hablar usted de Cristiano Ronaldo y sus seguidores, se apropiado. Más adelante hablaremos de Cristiano Ronaldo de Real Madrid. Hay elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos el 8 de noviembre. Se van a enfrentar Hillary Clinton por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano. Hoy el diario The New York Times en primera página trae una encuesta según la cual si los comicios fueran hoy, y la habíamos mencionado ayer, hoy está ampliada, Hillary Clinton obtendría el 46% de los votos y Donald Trump el 44%. Usted publica un artículo en el diario El País de Madrid donde habla del regreso, después de 3 días de paréntesis, a la campaña de Hillary Clinton. Ella habló ayer en Greensboro, en Carolina del Norte, y después en un congreso hispano aquí en Washington. Usted además señala ahí que según el estadístico Nate Silver, que es un hombre muy conocido, las probabilidades de que ella gane son del 62%, las probabilidades de que Trump gane son del 37%. Pero la idea de su texto es, Hillary Clinton vuelve a la carretera, vuelve a la campaña, con Trump pisándole los talones. Aquí la pregunta es, ¿puede ganar Trump? Puede. Es decir, hay posibilidades, como dice Nate Silver, que calcula las probabilidades. Las hay y son mayores ahora que hace 2 semanas o que hace 4 semanas. Clinton sigue siendo favorita, lo que aquí llamamos frontrunner, ¿no? Que está encabezando la carrera, pero su perseguidor, Donald Trump, está muy cerca. Yo creo que en septiembre empiezan a aclararse las cosas, quedan menos de 2 meses para las elecciones. Y yo creo que el panorama que empieza a dibujarse en los sondeos y tal como se está configurando la campaña es que está abierto, será igualado. Este país está muy polarizado, los partidos tienen seguidores muy fieles, a los republicanos les ha costado y les está costando a muchos republicanos apoyar a Trump por su carácter, por su procedencia, por su estilo, pero yo creo que poco a poco acabarán votando por Trump los republicanos y este al final está dividido casi al 50-50%, con pocos márgenes para oscilar, ¿no? No es un país, por lo menos desde hace bastantes años, de victorias rotundas por 10%, ¿no? Entonces, yo creo que lo lógico es bastante lógico y poco sorprendente que la campaña se estrecha. Hay que tener en cuenta que no hay que mirar solo los sondeos a escala nacional, porque este país se vota por estados, y al final quien suma más estados, cada estado proporcionado con un número de votos, es quien gana, ¿no? Pero sí que será una campaña mucho más estrecha de lo que parecía hace unas semanas. Pedro Burelli, ¿puede ganar Donald Trump las elecciones del 8 de noviembre? Bueno, yo creo que sí, porque es candidato, ¿no? Yo creo que la esencia es que está ahí, como acaba de decir Marc. Cuando uno dice que faltan 2 meses, suena como poca cosa. Cuando uno dice que faltan 52 días, es mucho más, porque 52 días, a la medida que viene esta campaña, con que todos los días ocurre algo, hay 52 oportunidades de que ocurran 1 o 2 cosas diarias. Es decir, que yo creo que falta mucho. No ha habido un debate. Yo creo que aquí ha habido elecciones que se han decidido por debates. La particularidad de estos 2 candidatos hace imaginar que los debates van a ser muy vistos y que mucha gente va a tomar decisiones basadas en el debate. El problema que yo creo que Hillary tiene es que lo que ella tiene que hacer en estos 52 días para eliminar los negativos que tiene es muy difícil. Mientras que Trump en estos 50 días eliminar sus negativos es simplemente bajar el tono, cambiar la actitud, que eso no es muy difícil, eso es bastante de marketing. Entonces, la tarea de uno es muy distinta a la tarea de otro. Por eso yo creo que sí, seguimos, y muy de acuerdo con Marc, yo no apostaría nada de quién va a ganar. Esto va a ser algo que va a llegar hasta el final y puede ser el efecto decisor cualquier elemento que ocurra en un debate mal llevado, en uno de estos escándalos que surge un día, en el momento que surja respecto a las elecciones del 8 de noviembre. Entonces yo sí creo que tenemos una carrera de 2 caballos.
¿Puede ganar Trump, Dori Toribio? Sí, yo tampoco apostaría nada como Pedro, no me atrevería. Es verdad que las matemáticas ahora mismo están del lado de Hillary Clinton y también es verdad que normalmente en esta época, final de septiembre, principios de octubre, las encuestas en las presidenciales siempre se ajustan. Esto mismo pasó en 2012 con Barack Obama y Mitt Romney, que llegamos a octubre y estaban prácticamente empatados con el pánico general del Partido Demócrata y finalmente Obama acabó ganando y por muchos. Es cierto que el escenario lógico mayoritario sería que Hillary Clinton ganara, porque ahora mismo a Donald Trump le falta sobre todo el voto de las minorías y sin el voto de las minorías, como sabemos, no puede llegar a la Casa Blanca. Pero dicen los que saben de estas cosas que habría un escenario posible en el que Donald Trump podría ganar, que sería primero si se produjera una gran abstención entre votantes demócratas y votantes más moderados o indecisos en este momento, o votantes independientes por, pongamos por ejemplo, un gran escándalo de Hillary Clinton cerca de las elecciones, alguna complicación de su caso de los correos electrónicos, por ejemplo, o algo que ocurriera que llevara a esos demócratas que no están del todo convencidos con Hillary Clinton, que saben que no quieren votar a Donald Trump, pero que lo de Hillary Clinton y lo de la vuelta de los Clinton a la Casa Blanca no les convence, que les llevara a quedarse en casa y no votar. Esto tendría que darse por un lado y al mismo tiempo tendría que darse que los votantes blancos salieran en masa a votar a Donald Trump en un 66%. Esa es la cifra que se está barajando, que es una cifra que no conseguía, que no se ha conseguido por los republicanos desde Ronald Reagan hace 4 décadas. Es decir, es un escenario muy complicado, pero no es imposible y tal y como esta campaña electoral no podemos dar nada por sentado. ¿Puede ganar Donald Trump, Xavier Vila? No creo. Pero a mí el lujo de hablar el último me permite rebatir cosas y así nos discutimos, que es lo divertido. Dice Mark que no ha habido victorias rotundas en términos de porcentaje. Es verdad, desde luego, pero en colegio electoral, que es lo que cuenta aquí, sí. Ha habido victorias rotundas y hace muy poco, en las dos últimas elecciones, en 2008 y en 2012. Y yo sigo pensando que es lo que va a ocurrir esta vez, que Hillary Clinton va a ganar por el canto de un duro en unos cuantos sitios donde se van a decidir las cosas. Y por lo tanto eso lo va a disparar en el colegio electoral y se va a encaramar a 340 votos electorales, lo que bastan 270, como sabemos. Me aventuro mucho, pero creo que es lo que va a ocurrir. Luego usted dice las elecciones que se han decidido por debates. Yo creo que casi ningún debate ha sido trascendental para decidir algo. Quizá el de Kennedy por el factor televisión y la incapacidad de Nixon para sentirse cómodo en ese marco. Más allá de eso, cuando si uno estudia las historias de los debates y el impacto que ha tenido en el voto final, es anécdota. Yo lo que creo es que, lo digo de debate, es que yo creo que estas personalidades son tan distintas. Eso sí es verdad. Tan distintas, que creo, y el estilo de debatir que vamos a ver, y lo que Donald Trump puede hacer para contrastar con la imagen de esta. Tampoco hemos tenido candidatos que te van a llevar a un show, como puede ser potencialmente un debate aquí. Creo que la gente que va a ver este debate, hay mucha gente que puede tomar una decisión ahí, y va a decidir de una persona que representa el pasado y un tipo que de repente retóricamente la arrolla. Lo que está claro es que Trump domina el escenario televisión tan bien que es cierto que puede tener un impacto porque va a arrastrar, en eso coincido, va a arrastrar al programa debate a gente que normalmente no mira debates, que mira otras cosas en televisión solo por la curiosidad de verlo a él. Que de ahí se cambien mucho las cosas, no sé. De todos modos, yo admito que yo estoy apelando a la racionalidad respecto a cosas que han pasado y Trump, hablar de Trump en términos racionales es arriesgado, porque es irracional. Irracional, eso es verdad. Pero los debates no pueden cambiar, ¿no será que sí pueden cambiar las cosas? Es cierto que el primer debate de la historia entre John Kennedy y Richard Nixon en 1960 pues le sirvió muchísimo a Kennedy, porque salía mejor presentado físicamente, estaba bien afeitado, el señor Richard Nixon no. Es cierto que en el debate para la reelección de Ronald Reagan él pronunció esa frase contra Walter Mondale. Reagan era un hombre ya mayor de 70 años, donde él dijo: no voy a convertir la inexperiencia de mi contrincante en un asunto de campaña, pero también es verdad que en algún debate en que George Bush padre se enfrentaba con Bill Clinton, George Bush papá en cierto momento miró el reloj, como diciendo estoy aburrido aquí en el debate, y eso le pudo haber costado algo. ¿No será que un debate aquí, y ahora 3, uno el 26 de septiembre en la Universidad de Hofstra en Nueva York, otro en San Luis, Missouri, y otro más en Las Vegas, Nevada, ¿no será que en un debate con un showman como Trump pueden cambiar las cosas? Yo creo que históricamente es verdad que ha habido debates importantes, pero a la prensa de Estados Unidos y a la prensa en general nos gusta mucho el relato, ¿no? Construir historias con las elecciones.
y entonces que haya momentos dramáticos, ¿no? Y el debate permite esto. En general, muchos de estos debates que retrospectivamente los convertimos en giros en la campaña, confirmaron tendencias que existían, ¿no? Incluso, bueno, hay muchas teorías, obviamente, y yo no conozco la definitiva, pero el debate famoso de Nixon y Kennedy, pues he leído que Kennedy estaba subiendo antes del debate, que muchísimos millones de personas no vieron el debate, lo escucharon por la radio. Es decir, que el sudor de Kennedy, que aparentemente le condenó, y la barba... De Nixon, perdón, sí, de Nixon. Y esos creyeron que Nixon había ganado. Los claro. que lo vieron por televisión pensaban que Kennedy había ganado. Entonces, en la ciencia política hay un debate sobre los debates que no está todavía... Pero por algo los hacen. Y el punto es, este es un tipo muy distinto. Sí, yo creo que sí, de verdad, sí, es lo que estoy de acuerdo contigo. Esto va a ser un show. Es decir, yo estoy seguro que ese primer debate va a ser uno de los debates más vistos en la historia política de este país. Pero ojo, hay veces que los debates sí que cuentan. Es cierto que la mayoría de veces, y los politólogos debaten mucho en esto, no son definitorios de voto. Es decir, la gente que ve los debates normalmente ya tienen decidido el voto y lo hacen un poco para confirmar. Ahora bien, hay circunstancias excepcionales, que sería este caso en estas elecciones. Primero, si uno de los dos candidatos comete un gran error o pasa algo muy importante, los debates no deciden para bien, pero sí deciden para mal. Recordemos, por ejemplo, mencionabas el de Bush con Clinton, cierto, pero también Bush padre con Dukakis, cuando a Dukakis se le hace esa pregunta de ¿y qué haría si su mujer fuera violada? Que su pregunta resultó fría, calculadora, no supo entrar en la parte emocional, no supo demostrar lo que haría en una situación tan dura, sino que se limitó a demostrar con su respuesta que apoyaba su propio programa electoral, en vez de demostrar algo más visceral, y siempre se dice que aquello le costó las elecciones y aquello le entregó la victoria a Bush. Es decir, si se comete un error importante sí que puede ser, y en el segundo caso, como dice Pedro, este debate va a ser muy excepcional, primero porque hay un 20% de estadounidenses que dice que no quiere votar ni a Trump ni a Hillary. Hay una gran cantidad ahora mismo de estadounidenses que no ha decidido su voto y que además no quiere votar a ninguno de los dos, y para ellos sí van a ser importantes estos debates. Y segundo, porque esta es la primera vez como vamos a ver cómo un político se enfrenta a un no político, y además a un no político como Trump que no quiere serlo. Él no sabe de política ni sabe de debates electorales. La pregunta es, ¿qué va a hacer Hillary Clinton? ¿Se va a mantener como política experimentada? ¿Va a desgranar sus propuestas políticas o va a entrar en el juego de Donald Trump? Es decir, ¿qué tipo de debate vamos a ver? ¿Vamos a ver un debate político en el que los candidatos hablan de sus propuestas políticas, o como sabemos que Donald Trump no sabe hacer eso, vamos a ver otro tipo de programa de televisión de entretenimiento en el que los dos se enfrentan cara a cara por primera vez? Es por eso que este debate o estos debates sí pueden ser importantes y sí pueden ser decisivos. Una respuesta mal dada le puede costar a uno de los candidatos la presidencia. Aunque no fue un debate, fue el famoso caso de Edward Kennedy, hermano del presidente John Kennedy y hermano de Robert Kennedy, y usted estuvo vinculado a esa campaña cuando hace varios años, cuando le preguntó a un periodista amigo, ¿usted por qué quiere ser presidente de Estados Unidos? La pregunta más obvia de todas, y Edward Kennedy titubeó un poco, se quedó pensando y dijo, pues porque Estados Unidos es un gran país. Ese titubeo, dicen los expertos, que le costó posiblemente la victoria en las elecciones. Absolutamente, yo creo que eso era ni siquiera un debate, eso fue casi que un regalo que le están dando, una entrevista fácil a alguien que era la dinastía, el continuador de una dinastía, y absolutamente no. Yo estaba trabajando en la campaña y en ese momento se acabó la campaña, literalmente se acabó la campaña, a partir de esa entrevista. No, la anécdota inclusive es que estos que eran muy amigos, él y el periodista, nunca más se hablaron, es decir, quedó él peleado, cuando la pregunta muy básica es ¿por qué tú quieres ser presidente? Entonces yo sí creo, y por eso yo hablaba de los 52 días, porque rodeado de periodistas que están cubriendo día a día el tema y saben lo que ocurre todos los días, esta es una campaña, por todo lo que hemos hablado aquí, que yo creo que va a ser tremendamente interesante y preocupante. Es preocupante un poco que haya esa incertidumbre, que no se defina, que todo esté pendiente, guindando de un hilo, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Y Xavier, hay un artículo sobre la economía de Estados Unidos y sobre Barack Obama hoy, este viernes, en el diario The New York Times. Un artículo escrito, una columna de opinión por Paul Krugman, profesor de Princeton y premio Nobel de Economía, en donde hace un gran elogio de la manera como Obama ha manejado los asuntos económicos. Menciona unos datos que conocimos esta semana que son reveladores. En el año 2015, el ingreso promedio de una familia en Estados Unidos, ingreso anual, fue de $56.500. Esto equivale a un aumento del 5,2% con respecto al mismo ingreso el año inmediatamente anterior, es decir, en el 2014. Son las últimas estadísticas que se conocen.
Y esto significa que nunca había habido un aumento tan alto desde el año 1967, año en el que empezaron las estadísticas en esta materia. Pero además se ha sabido que la pobreza cayó un 8% en el 2015 con respecto a 2014 y que solo el 9,1% de las personas no tienen un seguro de salud. El señor Krugman dice que esto es un gran éxito de Obama, por una parte, y que por otra parte demuestra que el hecho de que hubiera aumentado la carga impositiva, los impuestos para la gente que tiene dinero, a unos niveles que no se veían desde tiempos de la presidencia de Ronald Reagan en los años 80, demuestra que puede haber políticas exitosas, progresivas, sin dañar la economía, sin perjudicar la economía. ¿Tiene razón Krugman aquí o Krugman, pues porque es un hombre de centroizquierda, le está haciendo un favor a Obama? Bueno, yo creo que las dos cosas. Es decir, yo creo que tiene razón y le está haciendo un favor. Es decir, que Krugman es uno de los columnistas de cabecera de Obama y siempre ha escrito a favor de las políticas de Obama, es algo que ya sabemos de hace mucho tiempo. Desde mi humildísima perspectiva, es decir, estoy de acuerdo con lo que Krugman escribe y eso demuestra lo que él cuenta y lo que usted está relatando, que es que imponiendo más carga fiscal a las rentas más altas, estoy hablando del 0,01% de las rentas más altas, es decir, esa gente que declara 5 millones de dólares o más al fisco, se puede redistribuir la riqueza hacia los sectores menos favorecidos. Pero yo mismo acabo de decir algo que es lo que irrita a la oposición, que es redistribuir la riqueza. Eso es lo que los republicanos no quieren ni oír hablar y eso es lo que precisamente el programa económico de Trump, lo poco que sabemos de él, quiere terminar. Trump promueve en su programa político una menor carga fiscal sobre las rentas más altas, como es habitual en cualquier candidato del Partido Republicano. Tiene paralelismo lo que escribe Krugman y lo que ha pasado con Obama con lo que pasó con la administración Clinton, que ha sido la última que ha dejado la presidencia con un surplus, que dicen aquí, es decir, con más dinero en la caja del que había cuando entró. No va a pasar igual con Obama en estos términos absolutos, pero sí que dirige la obra de gobierno hacia ese objetivo. Y lo último que quiero decir es que esto es relevante porque Obama ha podido hacer esto a pesar del Congreso republicano que ha tenido, que durante los últimos 6 años, cuando no ha habido mayoría demócrata en las cámaras, se ha dedicado a impedir que la obra de gobierno de Obama, también en política económica, echase hacia adelante. Pedro Burelli, ¿es incontestable el éxito de Obama en materia económica? Bueno, yo creo que definir cómo se contesta, cuál es la respuesta de la gente al éxito. Si uno ve las encuestas, no están reflejando eso. O sea, son cifras que no reflejan el sentimiento en el país, donde la gente piensa que le está yendo mal y hay muchas dudas en ciertas cosas, y eso es lo que está dando un panorama electoral que es el que está capitalizando Trump. La gente, la base del elector de Trump, vería esto y no entendería que esto está ocurriendo, ni lo sentiría. Por lo cual, yo cuando trato de contestar desde el punto de vista académico, yo creo que puede haber una gran discusión, yo creo que es parte importante del debate, yo creo que esta es la maravilla de este país, y que en el fondo sí hay debates bastante profundos sobre política económica, las consecuencias de política fiscal, y eso, hay mucho propensidad a entrar en esta discusión. Yo creo que Krugman contribuye con unas cifras. Si es contestable, otra gente te dirá que podría haber que el crecimiento haya sido mayor, que hay demasiados, los que son más de izquierda diría que todavía hay demasiados bolsos de pobreza, o sea que el promedio está bien, pero que está muy mal distribuida. Los otros te dicen que si hubieras podido crear mucho más empleos, si hubieras hecho otro tipo de cosas. Pero al final, como lo estamos haciendo desde el punto de vista electoral, esto se está presentando para vender esto. Yo lo recuerdo mucho es cuando la elección del 92, en que una de las razones que George Bush padre no fue reelegido fue por la percepción de que la economía había parado y Clinton atacaba la política económica. Al elegirse se dio cuenta que no, que se revisaron las cifras y en realidad el país no estaba tan mal como la percepción que hacía. Entonces, claro, en todo este juego donde quieres utilizar las cifras o para decir que algo está bien o para decir que algo está mal, es difícil discutir perfectamente de política económica cuando todo está metido enrumbado hacia unas elecciones dentro de 52 días. Pero esto es filosófico, permítame, sí. Es que ¿sabe qué pasa? Me he olvidado de decir algo, que es que este debate va en contra de una filosofía de este país, claro, que es
ayudar desde el Estado a un sector de población va en contra de los principios mismos de los Estados Unidos. Aquí uno tiene que ganarse con su trabajo, en su mérito, que nadie espera que le ayude. Y eso es una concepción socialdemócrata europea que aquí no encaja. Pero el estado de bienestar aquí, ya, yo creo que después del New Deal, yo que tampoco iría tan radical que va en contra del sentido. Yo creo que esta es la tensión, como la tienes en otros temas que son históricos, de la tenencia de armas, con el rol todo el rol del Estado. Todo esto es una cosa histórica, pero yo no lo llevaría al extremo de eso, ¿no? Yo creo que inclusive dentro de cada partido hay posiciones muy distintas sobre la magnitud de la redistribución y la forma de redistribución, y si el sector privado tiene elementos redistributivos, ellos que deben de hacer, y la filantropía y el descuento de la filantropía. Yo no me iría a ese extremo. Claro. En esa campaña del 92 fue cuando James Carville, el asesor del señor Bill Clinton, pegó un letrero en la sede de campaña para que criticaran a la economía de George Bush padre, que decía "It's the economy, stupid", es decir, es la economía estúpido. Ese era el asunto. Algo así. Obama, éxito o fracaso con lo que ha hecho. Hay que comparar de dónde venía Estados Unidos, ¿no? Cuando llegó Obama, Estados Unidos estaba al borde, literalmente, de un precipicio económico, al borde de una depresión económica, casi parecida a la de los años 30. Obama tomó una serie de medidas a las que se opuso rotundamente y en bloque el Partido Republicano, como un plan de estímulo. Después puso en marcha otra medida a la que también se opuso el Partido Republicano, pero que consiguió aprobar, que fue la reforma sanitaria. Es fácil medirlo comparando con Europa. ¿Dónde está Europa y dónde está Estados Unidos? Yo creo que las cifras, y estas cifras que han salido esta semana lo ratifican, dicen que las políticas de Obama han funcionado. Y yo creo que aquí estamos en campaña en lo que el Economist de la semana pasada hablaba de la posverdad, ¿no? La realidad es que con todos los peros que hay, que los hay muchos, pero que ya los había en Estados Unidos desde hace muchas décadas, sí. Un país muy desigual, un país con bolsas de pobreza, con una desindustrialización en una parte del país que ha dañado a muchas personas, muchos de estos son votantes de Trump, pero con todos estos pesares, la economía, Obama deja la economía en buen estado. De otro lado hay el relato ficticio, hay que decirlo, alimentado por Trump, por Fox News, de que este país va al desastre, que es lo que dice Trump, ¿no? El apocalipsis económico, que no tiene nada que ver con la realidad objetiva, pero las percepciones al final son reales para muchas personas y esto influye en las elecciones. 30 segundos. Es un éxito y es un fracaso. Es un éxito porque Barack Obama consiguió poner en marcha políticas de estímulo en un momento muy complicado, no solo por, como decían los compañeros, en contra de su propio Congreso y de lo que cree mucha gente en este país, sino, recordemos, en contra del resto del mundo. Cuando en Europa Angela Merkel insistía en que había que aplicar políticas de austeridad y era un gran debate después de la gran crisis, Obama dijo no, vamos a apostar por la austeridad pero también por el estímulo. Es un fracaso porque no ha conseguido que esto llegue a la calle y es una cuestión más de comunicación. Recordamos que fue Bill Clinton en la campaña de 2012 el que explicaba el crecimiento económico y se bromeaba que Obama le había nombrado secretario de explicar cosas porque Obama nunca supo hacer llegar ese mensaje a la calle. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Hay noticias de Venezuela importantes esta semana, Pedro, porque se ha fomentado un diálogo por parte del secretario general de la UNASUR, el expresidente colombiano Ernesto Samper, en el que toman parte, en el equipo que está patrocinando el diálogo, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno socialista español, Leonel Fernández, expresidente dominicano, y Martín Torrijos, expresidente panameño. Y se había invitado al Vaticano a formar parte de este diálogo y el cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado Vaticano, envió una carta a Venezuela el pasado 12 de agosto, donde además él dice que pues, lo que están esperando es que se envíe una carta oficial a su vez al Vaticano para que se pueda poner en marcha el diálogo con la participación del Papa Francisco, o por lo menos del Estado Vaticano. También se confirmó en las últimas horas que ha habido un par de encuentros facilitadores entre el gobierno y la oposición. ¿Va esto hacia alguna parte? ¿Tiene posibilidades este diálogo de llegar a buen puerto o no? Mira, sin lugar a duda, yo creo que la solución de Venezuela pasa por el diálogo. Ahora, no todo diálogo va a dar una solución. Yo creo que lo importante aquí es que entendamos que hay condiciones mínimas para sentarse dos lados que se tienen que cumplir. Y ninguna de esas condiciones está dada. El secretario general de UNASUR hoy en día no tiene ni siquiera un mandato de UNASUR para lo que está haciendo. No es capaz de reunir él a los propios cancilleres de UNASUR para validar el mandato de su gestión.
Lo más importante es que después de meses de estar Zapatero ahí, sin ningún resultado, aparece una carta ayer, del 12 de agosto. Una carta que, si fuera importante, se hubiera hecho a conocer en su momento. De hace más de un mes. Hace más de un mes. Es una carta que quien entienda del lenguaje de la Iglesia Católica y quien sepa que quien la firma conoce a Venezuela perfectamente bien, porque antes de ser secretario de Estado del Vaticano, el número 2 del Vaticano, y un poderosísimo secretario de Estado, fue nuncio apostólico en Venezuela por 4 años. Entonces, este no es un desconocedor de la situación de Venezuela. Esta carta la lees derecho, de lado o al revés. Está poniendo condiciones bastante claras de la forma que la Iglesia se va a meter en un diálogo. Condiciones que no se han creado, que no las puede crear alguien con el descrédito de Ernesto Samper, y que sería bastante irónico encontrarnos un día al presidente Rodríguez Zapatero y a un representante del Vaticano sentados en una misma mesa. Cualquiera que conozca la relación de Zapatero con la Iglesia durante sus 8 años de presidencia, en su presidencia de España, dirá, esto es más incompatible, habría que haber un diálogo, una mesa de diálogo entre Zapatero y el representante del Vaticano, primero para después sentarse ellos frente a las demás partes. Yo creo que esto es una manipulación terrible en una situación en la que el país ya no aguanta esta jugarreta, en que Zapatero lo que ha estado es comprando tiempo para demorar una solución electoral, constitucional, pacífica y democrática, como era el referendo revocatorio, y lo que está haciendo es un juego de atarrado. Al mismo tiempo, Zapatero lo que está tratando de evitar, ayudando al gobierno, que definitivamente es a quien él representa, a evitar que el secretario general Almagro continúe el camino que marca la Carta Democrática. El diálogo falso está bloqueando una discusión mucho más seria. Todo lo que el secretario general planteó en su reporte en junio de este año se ha agravado. Es decir, todas sus preocupaciones se han confirmado. El abuso, la represión, es decir, en la presencia de Zapatero solamente ha generado un agravamiento de la posición en Venezuela. Él ha sido una especie de mampara, de tapadera para represión. Hay muchos más presos políticos, hay mucho más abuso. La situación humanitaria es mucho peor. El prospecto de una salida pacífica es mucho menor. Eso es lo que Samper y Zapatero han hecho. Esa es mi preocupación, que queriendo salir por la vía de diálogo, evitando la violencia, lo que está haciendo Zapatero es creando las condiciones para que esto termine de una manera violenta. Y esto es un absurdo. Y esto yo creo que la utilización, nuevamente, de esta carta, cuando está colapsando el diálogo, cuando nadie cree, salir y decir, aquí está, el Vaticano va a participar en esto. Yo no creo que le guste al Vaticano, porque en esta carta está muy claro que esta es una institución que no quiere que la manoseen. Y a mí me da la impresión que Ernesto Samper, con una reputación nefasta, y el señor Zapatero, con una pésima relación con la Iglesia Católica, no deberían estar manipulando a la Iglesia de la mayoría de los venezolanos. Dolly Toribio. A mí en general me genera muchas dudas que la Iglesia actúe mediadora en cualquier conflicto político. Es decir, son dos instituciones que siempre se han mantenido, bueno, siempre no, en el último siglo se han mantenido separadas en la historia contemporánea y no sé si conviene volver a mezclarlas. En general, también digo que yo me mantengo bastante escéptica ante cualquier papel mediador, tampoco creo en estas mediaciones de los expresidentes y no solo de Zapatero, porque para mí hay más un componente de ego ahí que de voluntad real de solucionar las cosas. La pregunta es, entonces, porque evidentemente, como dice Pedro, tiene que haber un diálogo y el diálogo es la única manera de solucionar las cosas y el diálogo no es sencillo porque el gobierno de Maduro no está poniendo nada de su parte. Esa sería la única parte positiva que yo veo de la carta o de toda esta noticia que sale a la luz, que por un lado esta carta hace que se reconozca la oposición o que se dé cierto reconocimiento a la oposición ante los ojos del mundo por el papel del Vaticano y en segundo que le quita las excusas a toda la gente que está poniendo obstáculos al diálogo. Dice, bueno, no, hasta el Vaticano dice que esto es posible. El problema es quién podría hacer la mediación si no, ya que estamos viendo que todas estas cosas no resultan. ¿Qué institución internacional podría ocuparse de plantear una mediación en el diálogo cuando sabemos que ni siquiera grandes instituciones internacionales como Naciones Unidas han intentado mediar en conflictos históricos como en Oriente Próximo y tampoco lo han logrado? Es decir, no es fácil la solución, pero yo insisto, yo siempre me mantengo un poco cauta cuando la Iglesia intenta mediar en asuntos que son estrictamente políticos. Xavier Vila. Pero medió con Cuba, ¿no? Y funcionó, más o menos.
Es decir, que... Entre Estados Unidos y Cuba. Sí. El Pero Papa fue un papel muchísimo menos de lo que se vende. Muchísimo menos. Es muy simbólico y fue muy importante y creo que hubo el interés de darle el rol, pero no fue tan importante. Fue más como la bendición, Sí. nunca mejor dicho, de la independencia, ¿cierto? Bueno, eso es de acuerdo. Es que cuando hablamos de diálogo y de conflictos de este tipo, que esto vale para muchas partes, si ponemos condiciones para dialogar es muy difícil. Todo el mundo tiene desde su rincón cuentas pendientes, cosas que no le gustan. Las condiciones son sencillas. Tenemos que acordar quiénes son los mediadores. ¿Okay? Bueno, tenemos que aceptarlos. Ambas sí. partes tienen que escoger los mediaciones. Sí, para es una empezar. condición mínima. Ese es el tipo de condición Sí. que estamos De hablando. acuerdo, No estamos de hablando acuerdo. de... Sí, para empezar. Bueno, pero es distinto negociar quién va a negociar, valga la redundancia, que poner problemas a quien la parte de delante pone para negociar. Sí, claro. Por Muy de ejemplo, acuerdo. lo que digo con esto es que en este tipo de conflictos son tan complicados y están tan enconados que solo a través de la generosidad esto se supera. Esto es como los conflictos armados en distintas partes del mundo, donde gente que tiene familiares muertos por ataques terroristas debe, vamos a decirlo así, perdonar a los ejecutores. Es muy difícil, pero solo a través de ese camino de espinas se superan estas situaciones y se llega a una resolución. A ver, déjame, para terminar. Aquí hay un problema que lo conocemos todos, lo discutimos, creo que una vez a la semana en este programa se discute, desde hace muchísimo tiempo. Aquí hay un grupo de la población que pide ejercer sus derechos constitucionales y un grupo, que es el gobierno, que viola la Constitución. Entonces, inclusive el diálogo es difícil, porque no se sabe qué es lo que uno está pidiendo. Que la oposición ceda sus derechos constitucionales de pedir un revocatorio, eso se va a ceder, esa es la negociación. O que el gobierno cumpla con la Constitución, que es su obligación. No debería haber ni diálogo. Esto debería decir simplemente, de alguna fuerza, que la gente le diga, mire, señores, ustedes están agravando la situación, ustedes como gobierno están exacerbando los ánimos en esta población, y eso no es sujeto de una negociación y un diálogo entre dos partes. Eso tendría que venir la comunidad afuera y tratar de forzar que eso tampoco está ocurriendo. Cambio de asunto, Dori, hay una noticia en Italia que ha conmocionado al país. Una mujer de 31 años, Tiziana Cantoni, había peleado con su novio, le grabaron un video teniendo relaciones sexuales con otro hombre, ella le envió el video a su antiguo novio y el video apareció por todas partes, lo vieron más de 1 millón de personas. Ella, que es de Nápoles, se mudó a la zona norte de Italia, pidió con toda la razón que le fuera acogida o que la cobijara el derecho al olvido, pero la acosaron de tal forma que se suicidó, 31 años y se suicidó. Deberían abrirse aquí cargos contra el exnovio, si es él quien filtró el video, y contra los otros hombres que filtraron el video. ¿Qué solución se le puede dar a algo así? Evidentemente aquí queda la enseñanza de siempre no dejarse grabar videos cuando alguien está en una situación de estas. Cargos contra las personas que filtran vídeos privados, sí, siempre, y en todos estos casos siempre se hace, pero solución es muy difícil porque ya sabemos cómo funcionan las redes sociales. Una vez un vídeo empieza a circular ya no hay manera de intentar retirarlo de todas las redes sociales o de todo Internet en todo el mundo. A mí lo que más me ha llamado la atención en este caso es la reflexión que han hecho los medios de comunicación después del suicidio, y es la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación. Decía un editor de uno de los diarios que ellos trataron toda la polémica como desde un punto de vista de una noticia social o de un fenómeno social, que es lo que ocurrió, pero nunca trataron la noticia desde el punto de vista de ella, de una persona que está sufriendo, nunca se interesaron en ver ella cómo estaba, qué estaba pasando, sino más el fenómeno en las redes sociales, qué es lo que había pasado, incluso desde un punto de vista gracioso, y cómo ahora, después de lo sucedido, se dan cuenta de que eso es un error, porque una cosa es lo que ocurre en las redes sociales, con lo que nadie tiene ningún control, pero otra cosa es la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación de, primero, contactar con todas las partes circulantes y ver qué está pasando, y segundo, no juzgar a nadie, y mucho menos en este caso a una mujer que tampoco estaba haciendo nada malo, porque tiene consecuencias, como lo estamos viendo, y no solo, en este caso estamos hablando de una mujer adulta, pero sabemos que esto está pasando en colegios y en institutos, cuando circulan fotografías de niñas que circulan por todo el colegio y que siendo más jóvenes, siendo adolescentes, para ellas es el final de su vida y están ocurriendo suicidios. Quiero decir, estos son asuntos muy graves y todos en la sociedad, empezando por la justicia, pero siguiendo también por los medios de comunicación, tenemos que tener muy clara cuál es nuestra responsabilidad. Último asunto de este segmento, y aquí cambio radicalmente de tema.
se ha conocido quiénes son las personas que tienen más seguidores en las redes sociales en el mundo. En el puesto número 1, Le Taylor... voy a pedir que se saque la corbata, Bueno. señora Gorri, para leer esta noticia. En el puesto número 1, Taylor Swift, tiene 246 millones de seguidores en Twitter, en Facebook, en Instagram y demás. Puesto número 2, con 238 millones, Cristiano Ronaldo. ¿Quién? Jugador portugués, Cristiano Ronaldo. Número 7, del Real Madrid. Y después vienen Siete. Katy Perry, Selena Gómez y Rihanna, con 219 millones, 205 millones y 190 millones respectivamente. ¿Qué pasa entonces con Cristiano Bueno, Ronaldo? Y aquí tenemos un minuto entre El todos. tipo es muy bueno en redes sociales. Pero si no fuera buen futbolista... Sí, hombre, pero bueno, a lo mejor es que sus músculos y su vida social es más relevante que sus capacidades futbolísticas. En cualquier caso, el debate se termina rápido. Y no lo digo yo, lo dijo Santiago Segurola en este programa. El mejor jugador del mundo es Lionel Andrés Messi y no de ahora, Ya, sino de hace muchos años. 15 segundos. Bueno, yo creo que simple y llanamente tendría que haber un hombre futbolista arriba, el deporte más universal, y yo creo que suficientes fotos sin camisa ayudan a la popularidad. Dorito, Río, 15 No solo segundos. son las fotos sin camisas, con quién sale, con quién deja de salir, cuál es la modelo del momento. Normalmente los futbolistas son muy reservados en las redes sociales Este y es- él no, a él le encanta presumir de su vida y ahí está la cosa. Marc Basset. Las redes sociales es un mundo de guetos, ¿no? Me doy cuenta de que yo no sigo a Cristiano Ronaldo ni me había dado cuenta de que tenía tantos seguidores porque sigo a quienes sigo y no me entero del resto. Sigues a ¿no? Messi. Y hay como grupos aislados de... No, tampoco sigo a Messi. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Marc Basset, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Sí, creo que ha sido una mala semana, quizá una de sus peores semanas desde que empezó la campaña electoral para Hillary Clinton, la candidata del Partido Demócrata a las elecciones de noviembre. Empezó con un discurso en el que, unas palabras en Nueva York, donde dijo que la mitad de los votantes de Donald Trump eran gente deplorable, ¿no? Por ser racistas, xenófobos, contra los inmigrantes. Después, el domingo, en los actos conmemorativos el 11 de septiembre de los atentados del 2001, sufrió una indisposición y ante las cámaras, bajo la mirada de todo el mundo, titubeó, pareció al punto de desmayarse, no se desmayó, pero se encontró mal. Luego se supo que tenía una neumonía y que lo había mantenido en secreto durante 48 horas. Sí. Se tomó 3 días de reposo, ha vuelto a la campaña, pero con la noticia, o varias noticias, una concatenación de sondeos que muestran que Donald Trump está a punto de atraparla y están muy igualados en esta campaña. Por lo tanto, creo que ha sido una mala semana para Hillary Clinton. Dorito Toribio, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, fatal? Para mí la peor semana la ha tenido Colin Powell, el exsecretario de Estado. Se han filtrado una cantidad importante de sus correos privados, de su cuenta personal, ahora que él no ocupa ningún cargo público. Son correos en los que carga contra todo el mundo, llama desgracia nacional a Donald Trump y paria internacional, llama a los Cheney idiotas, llama corruptos a los Clinton y además dice que Bill Clinton sigue por ahí tonteando con chicas jovencitas. Y el problema no es lo que se filtra o no es lo que piense Colin Powell, que personalmente a mí no me sorprende nada. Esto es lo que yo creo, lo que yo suponía que pensaba Colin Powell de toda esta gente. El problema es que se ha hackeado una cuenta privada de un exsecretario de Estado estadounidense. No sabemos quién todavía, pero yo si fuera él estaría muy preocupado en este momento y en general todos los políticos estadounidenses, porque significa que hay alguien por ahí por el mundo que tiene acceso a no solo las cuentas públicas, sino las cuentas privadas de todo el mundo y puede hacer estas cosas siempre que quiera. Pedro Burelli, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo que el expresidente Lula, con todas las lágrimas de cocodrilo que derramó, que tuvo que derramar, la justicia en Brasil va caminando lenta pero segura. La Fiscalía de Curitiba, que es la que tiene a su cargo la investigación del caso de Petrobras, de la corrupción, determinó que él era el capo de todo el esquema de corrupción, cuyos montos estimados son de 1.6 billones o millardos, como dirían otros, de dólares. Sí. Pero yo creo que es más la concepción de Lula, no como el redentor, sino como el corruptor. Y yo creo que poco a poco, a medida que se van dilucidando esto, nos vamos a dar cuenta que la región, cuando ve las contratas de empresas brasileñas, cuando ve el rol de él, cuando ve el rol de su asesor, Sí. Marco Aurelio García, aquí se montó un gran entramado de corrupción a partir de Lula, que va muchísimo más allá del caso por el cual ahorita está siendo juzgado. Yo creo que este es el comienzo de muchas malas semanas para él.
Xavier Vila, últimos 40 segundos, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Para un señor que el gran público no conoce, pero que es un bilio multimillonario que se llama Lee Hoon-ki y es el presidente de Samsung, es decir, la compañía que ha llamado a revisión 1 millón de teléfonos celulares Android porque se incendian o explotan, esa batería no funciona. Y eso quiere decir que la cantidad de dinero que esa empresa va a perder es descomunal. El día hoy que se comercializa, empieza a venderse en la calle el nuevo teléfono de Apple, el iPhone 7. Por lo tanto, quien tenga un Galaxy Note 7, que se acerque a la tienda inmediatamente, que deje de utilizarlo, que no lo tenga cerca en la mesilla de noche, no le vaya a explotar en la cara y que se dé cuenta que tiene que irse a samsung.com, poner su número de serie y ir inmediatamente a reemplazar su aparato telefónico. Gracias a los 4, a ustedes los espero el lunes nuevamente en Club de Prensa.